Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa, 10ª temporada en el aire ya de Prevención TV. Para los que nos han estado siguiendo saben que venimos, entre las distintas entrevistas con los diferentes invitados, venimos haciendo charlas destinadas a los factores de riesgo que nos llevan a la enfermedad cardiovascular o vascular directamente. Ya hemos hablado de diabetes, hemos hablado de dislipemias, hemos hablado de hipertensión arterial, hoy es el turno del tabaquismo. Así que luego de un breve corte encaramos el tema con Javier. Tal como lo planteábamos antes del corte, vamos a hablar hoy de tabaquismo. Los factores de riesgo en realidad los podemos dividir en dos. Hay algunos que podemos modificar y otros que no. No podemos modificar por ahí aquellos que tienen un vínculo genético. Difícil no ser hipertenso cuando ambos padres lo han sido. A lo sumo uno puede diferir en el tiempo la aparición de la enfermedad, pero difícilmente escape. Otro tanto pasa con la diabetes e incluso con el colesterol. Uno puede plantear siempre dentro de esto hasta dónde es la genética y hasta dónde los malos hábitos adquiridos ya en la casa paterna. Por lo menos en cuanto a lo que se trata de dislipemia e incluso diabetes. Otro que no podemos modificar es la edad, lamentablemente. No, ni la edad, sería extraordinario poderlo modificar, pero es imposible hacerlo. Cualquier serie de estudios que ustedes investiguen se van a dar cuenta que, por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial, para los 75 años, el 75% de la población ya es hipertenso. Uno escucha con mucha frecuencia, pero doctor, yo tenía 16 de presión, ¿cómo puede ser que ahora esté hipertenso? Bueno, ¿cuántos años tenías cuando tenías 16? Sería la pregunta, porque a veces, aún observando todas las reglas dietarias, observando la actividad física, viene igual. Nos tratará mejor, si quieren que lo digamos así, necesitaremos menos pastillas, pero nos alcanza igual. Pero hay otros que se pueden modificar y que está en uno. Uno de estos que se puede modificar, tal vez el más fundamental de todos aquellos modificables, es el que nos ocupa hoy, que es el tabaquismo. El hábito de consumir tabaco, que es bastante más peligroso que el resto porque uno por hipertensión va a tener problemas cardiovasculares. Por diabetes podemos tener ya, sumado a lo cardiovascular, complicaciones neurológicas. Con la dislipemia vamos a tener complicaciones cardiovasculares, por ahí nos podemos ir con alguna pancreatitis también, en el caso de los triglicéridos. Pero el caso del tabaco es bastante más preocupante porque a la enfermedad cardiovascular, que tiene incluso la posibilidad de hacer que otros factores de riesgo se vean realzados, por decirlo así, ya vamos a hablar del tema, también puede producir otro tipo de enfermedades no menos peligrosas. Cuando uno se plantea EPOC, ahí tiene los casos, por ejemplo, de Sandro o Cacho Castaña, o también cáncer. Uno se plantea lo del cáncer de pulmón, pero tienen que saber que el cigarrillo puede ser responsable de absolutamente, o tiene mucho que ver, en absolutamente todos los cánceres vinculados al tubo digestivo y también al cáncer de vejiga. Entonces, no es un mal ni un tema menor. Acá también influye la genética, somos más o menos susceptibles. Influyen también factores ambientales, pero... influye la edad también. Influye la edad también. Te aporto eso porque vale el comentario. En los últimos registros se está viendo que el impacto del tabaquismo en las mujeres es el doble para generar cáncer, como mencionaste, o enfermedad coronaria, es el doble que los caballeros. Las últimas estadísticas que salimos. Estamos hablando pasada la menopausia. Sí, ¿no? Obviamente. Ahora, ahí yo quería ir a una pregunta puntual, sé que te gusta el tema. La evolución del tabaquismo en el tiempo en cuanto al sexo, porque uno ve que, por ejemplo, la mujer lo ha incorporado de una manera importante, en tanto y en cuanto los hombres ven estadísticas estables o incluso menos. Y a más temprana edad, en general a más temprana edad de lo que habitualmente lo hacían antes, porque antes un poco por pudor, un poco porque no se veía bien que la mujer fumara, correcto. Por lo que estamos pasando, ¿no? Hoy día eso ni se tiene en cuenta, es exactamente lo mismo, el tabaquismo en el hombre y en la mujer, pero sí en una serie de estudios grandes que se han hecho sobre todo en Suecia, Finlandia, en los países nórdicos, en Países Bajos, se vio esta estadística que en mujeres posmenopáusicas en general hay una afectación casi del doble del impacto del cigarrillo
en lo que respecta a la mujer con respecto al hombre. ¿Tenemos estadísticas confiables en la Argentina? ¿Son similares o no? En general se hacen estadísticas, pero no de la rigurosidad que podemos tener en Europa o en Estados Unidos, donde son mucho más metódicos, están hechos bajo realmente estrictas condiciones de seguridad en cuanto a los resultados. No se va a variar absolutamente nada porque esto es de interés público. El tabaquismo provoca, como dijiste vos, infinidad de enfermedades que contribuyen a un deterioro de la salud del paciente y de la salud pública también. Hablamos de los pacientes que tienen cobertura médica, es una cosa, pero aquellos que no la tienen también generan un costo operativo en cuanto a lo que disponemos de farmacología, de tratamientos, de estudios diagnósticos y demás, que por ahí el sistema público no está en condiciones de absorberlo. Por lo tanto, pasa a tener una real importancia todo el tema que sea prevención y en el hecho de poder eliminar o dejar el tabaquismo, a tratar de hacer el esfuerzo de que el paciente pueda dejar el tabaquismo, explicarle todas estas cosas que estamos mencionando acá en el programa, que les puede suceder si continúan con el tabaco, fundamentalmente el tema del cáncer que vos nombraste, el cáncer en todos los aparatos que ustedes se imaginen del organismo, desde la garganta, el esófago, la laringe, la vejiga, el páncreas, el hígado, los pulmones, por supuesto, ni hablar. Miren, hay dos cosas acá. Por un lado, lo que termina de decir Javier de costos. No estamos hablando... Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por los tratamientos que uno hace para todo esto. Para cualquier cáncer hay quimioterapia, hay radioterapia, hay cirugías. Claro. Los costos de la quimioterapia, que en general tienen malos resultados, porque la verdad hay que decirla, si una sobrevida a 5 años no es la esperada, bueno, estamos gastando dinero solamente estirando algo que tiene un final ya declarado. Cuando uno habla de cardiología, está hablando, por ejemplo, de stent o de bypass, cateterismos, es decir, es realmente para salud pública un costo muy importante. Lo más fantástico de todo por ahí es que uno cree que fuma tabaco y no necesariamente fuma tabaco. Cuando uno se plantea qué estoy fumando, las sustancias cancerígenas del cigarrillo, uno piensa en, bueno, la nicotina. ¿Es así? Son 4.600 sustancias tóxicas, aparte de la nicotina, que genera, y dentro de ellas, mucha cantidad de cancerígenos. Claro, no solo la nicotina. No solo la nicotina, hay un montón de productos y subproductos del humo del cigarrillo que al ser inhalado me generan todos estos cambios en las distintas estructuras corporales. Para que tengan una idea de lo que está diciendo Javier, porque por ahí no citó algo que a mí me chocó la primera vez que lo leí, y no es porque haya chocado con el auto o algo parecido, pero tiene que ver. Dentro del cigarrillo hay cadmio. ¿Saben qué es el cadmio? Es el líquido que hay en la batería de los autos. Es decir, yo no me imagino fumando el líquido de una batería. Está bien, es una concentración minúscula, lo que ustedes quieran, pero con eso damos una idea de dónde estamos parados. Alquitrán. Alquitrán. Tampoco fumaríamos alquitrán. No. Sin embargo, el humo del cigarrillo contiene alquitrán. Correcto. Entonces, cuando uno se lo pone a pensar en ese sentido, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque si fuera el tabaco o la hoja del tabaco, como si fuera una planta y nada más, bueno, habría que buscar la razón. Ahora, cuando uno piensa que en el armado de esto hay nada menos que 4.000 sustancias tóxicas, de las cuales la gente, el público en general, escucha hablar de 1 o 2, nada más, pero es realmente impactante, ¿no? Más allá de que uno piense en tabaco y piense en el cigarrillo. Fumar en pipa tampoco es bueno. Fumar en pipa produce otro tipo de cáncer del que no hablamos, que es cáncer de labios, que no es tampoco un mal menor. Así que bueno, ese es el panorama respecto a lo que el impacto que tiene los tratamientos para dejar de fumar. Así que también es muy difícil tratar de convencer al paciente. Es siempre bueno
cuando vienen a la consulta por cualquier motivo, vienen por hipertensión, por palpitaciones, por lo que sea, y uno debe recurrentemente preguntar por el tabaquismo. Sí, porque el tabaquismo no lo registran como un factor de riesgo desfavorable para su organismo, y sin embargo es el factor de riesgo más trascendente e importante generador de eventos. Déjame que ponga un punto acá porque estás diciendo algo muy importante, para que tengan una idea. El paciente viene con un problema en las piernas, me duele al caminar. Fui a un cateterismo, tengo obstrucciones en las piernas, me tengo que operar, me tienen que poner un stent, Uno ya sabe casi intuitivamente que si la obstrucción más importante está en las piernas, y ojo que nos pueden amputar, el factor de riesgo más importante es el tabaco. Muy difícil que un paciente que es diabético, más hipertenso, más colesterol, arranque por un problema en las piernas. En cambio, uno que fuma tiene todas las posibilidades, todos los números. Cuando encuentro una obstrucción arterial, el primer factor de riesgo que me tengo que plantear es ese. Con un agravante, la calidad de la arteria no es la misma, es mucho más difícil tratarlo y estamos más cerca de tener un problema grosero. Segundo punto, también cuando el paciente no lo registra. El paciente tiene una obstrucción arterial en un punto X. Entonces, bueno, me tomo la aspirina, me tomo la pastilla para el colesterol como me dijo el doctor, tengo un colesterol malo bajísimo, estoy despreocupado, pero fumo. ¿Y qué pasa si fumo? Pasa que todo el esfuerzo que está haciendo para controlar el colesterol, sea con la dieta, sea haciendo gimnasia, sea tomando la pastilla, se va todo al diablo. ¿Por qué se va al diablo? Porque aún con muy poco colesterol, el tabaco lastima la pared de la arteria, abre las uniones que hay en ese pavimento y ahí se va a depositar el poco colesterol malo que hay. Entonces, me estoy haciendo muy bien los deberes por un lado, pero estoy tirando todo por la borda por el solo hecho de fumar. Tengan presente, es nocivo en ese sentido, puede arruinar todo el tratamiento de otro factor de riesgo y además agrega un capítulo importante que se ve menos con los otros factores de riesgo, que es la posibilidad de las lesiones arteriales en las piernas. Bueno, vamos a un breve corte, vamos a un breve corte y continuamos con tabaquismo. Vamos a hablar en el próximo bloque un poco del tratamiento, qué es lo que hay para lograr, pero desde ya le anticipo que está en el convencimiento de ustedes, el tabaquista, tomar la decisión algún día de decir, bueno, se acabó el cigarrillo y cómo me puede ayudar, doctor. Breve corte y continuamos con el programa. Volvemos del corte y entonces la pregunta que quedó flotando en el aire. Llega un paciente a tu consultorio. Doctor, vengo a dejar de fumar o quiero dejar de fumar. Viene con la señora que en realidad es la que lo lleva. ¿Aceptás ese paciente o no? ¿Cómo encarás el tema? Porque vos sabés que de enfrente tenés a alguien que no está convencido, que va allí por presión familiar. ¿Cómo se maneja eso? ¿Sirve, no sirve? Sí, sirve porque esa presión uno la tiene que trasladar a todos estos datos que aportamos en el primer bloque, de lo que puede generar el cigarrillo, del EPOC, del cáncer de pulmón, de las lesiones cardiovasculares que puede generar. Entonces empezar a ponerlo en contexto y empezar a preguntarle cuánto hace que está fumando, qué cantidad de cigarrillos, lo real,
tenemos que hablar con sinceridad. Lo primero que yo le digo a los pacientes es, acá estás en el consultorio, tenés que hablar con sinceridad. Si fumás un paquete o 2 paquetes, me tenés que decir la realidad, porque yo no puedo estar tratando a un paciente que me está mintiendo en el momento de la consulta. Así que es clave y fundamental para la toma de decisiones cuál es el tratamiento más apropiado para ese paciente. Lo que nosotros primero hacemos, una vez que aceptamos al paciente, obviamente, es preguntarle cuándo fuma el primer cigarrillo a la mañana. ¿Qué importancia tiene? Eso sí, es clave porque el primer cigarrillo de la mañana me marca el grado de adicción que tiene el paciente. Cuanto más temprano, es decir, por ejemplo, me levanto a las 6 de la mañana para ir al baño y me fumo un cigarrillo, tiene un gran problema ese señor o esa señora. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es pensar en el tabaco. ¿Por qué? No porque él piense en el tabaco, sino porque hay un síndrome de abstinencia generado por su propio cerebro que le está diciendo, che, me está faltando combustible en el cerebro, necesito un cigarrillo para estar mejor. El periodo de abstinencia viene a ser el sueño. Exactamente. En la medida y en la medida que ese paciente fume mayor cantidad de cigarrillos, la abstinencia se va a poner más de manifiesto. O sea, si no es lo mismo que una persona que fuma 15 cigarrillos por día o 20, aquella que fuma 2 paquetes. Que también me cuesta muchas veces elaborar cómo pueden hacer físicamente en tiempo para fumarse 40 cigarrillos en el día. Realmente es muy difícil. Pero bueno, la primera pregunta y la pregunta clave es esa. Entonces, eso me marca el grado de adicción que tiene el paciente. El primer cigarrillo de la mañana me está marcando eso. Y a partir de eso, uno tiene que tomar y empezar a hablar con el paciente. La primer conducta que yo le pido a ese paciente es que, suponiendo que a las 7 de la mañana fuma su primer cigarrillo, yo le voy a pedir como colaboración o que él está interesado realmente en dejar el cigarrillo, es que ese paciente me alargue ese primer cigarrillo. Yo sé que le estoy pidiendo algo que es muy difícil de cumplir, pero si el paciente tiene el convencimiento y está mentalizado para poder dejar de fumar, el hecho de que logre el objetivo de llevarme a 2 horas o 3 horas más el cigarrillo, yo le digo que en ese momento uno, aparte de desayunar, tiene que salir a caminar, hacer alguna actividad como para que pase el tiempo y no tener acceso al cigarrillo, y poder alargar ese primer cigarrillo. Si eso el paciente lo logra, ya estamos frente a un paciente comprometido con el tratamiento por un lado, porque es clave y fundamental alargar ese primer cigarrillo de la mañana, y después comenzaremos ya con la ayuda farmacológica o no farmacológica, pero que tenemos herramientas. ¿Qué pasa si no puede? Es decir, le pedís un esfuerzo que uno lo mide como un grado de compromiso, pero en definitiva es algo subconsciente. Como bien planteaste al principio, el cerebro nota la falta e inconscientemente está pidiendo ese cigarrillo. Si no puede, en todo caso, vos le decís que lo sigue intentando, que haga... 2 o 3 semanas, después no pierdo más tiempo. Voy a tratar de que ese paciente tenga un tratamiento como para aliviar el síndrome de abstinencia. O sea, la terapia de reemplazo, llámese chicles de nicotina, parches de nicotina. El hecho de que no pueda hacer el esfuerzo no significa que el caso está perdido. No está perdido, por supuesto, y tenemos alternativas farmacológicas que en este momento estamos en un impasse, porque la droga que ha salido, el único tratamiento, digamos, propio para el tabaquismo es la vareniclina, que el nombre comercial lo podemos decir porque en este momento no está en el mercado, Champix. Que es el Champix. En julio de este año, el laboratorio Pfizer dejó de comercializarlo porque hubo algunos inconvenientes que detectaron. Entonces prefirieron discontinuar el tratamiento y probablemente se pueda llegar a retomar en septiembre o en octubre, cosa que todavía no ha ocurrido eso. Porque era interesante la vareniclina, porque la vareniclina ocupa los receptores nicotínicos del cerebro. O sea,
tiene 20 veces más afinidad que la propia nicotina por el receptor nicotínico. Esto significa que la nicotina llega al cerebro pero sigue de largo, no puede ocupar no su puede lugar ocuparlo porque ya está ocupado. Con lo cual, al estar ocupado por la vareniclina, yo tengo un mensaje cerebral de que no o sea, que es como si hubiera fumado, no Sin tengo fumar. necesidad de fumar. Entonces, no es imperioso que yo prenda un cigarrillo, porque el receptor me está diciendo que el receptor está ocupado, está tranquilo. El paciente está más tranquilo porque ese receptor, en vez de nicotina, tiene vareniclina. Entonces, eso nos ayudó muchísimo en poder hacer una cesación tabáquica definitiva con los pacientes. Así que para mí fue una droga realmente que cambió la historia de la cesación tabáquica, porque el porcentaje de efectividad que uno tiene, si selecciona bien el paciente, si lo mentaliza, si habla mucho con el paciente, es un paciente que necesita mucha contención. El tabaquista es un paciente que en general está tenso, nervioso, por eso recurre muchas veces al cigarrillo, pero si uno le explica que sacarse el cigarrillo implica, por ejemplo, tarda 10 años un paciente que fuma para tener la misma incidencia que alguien que no fumó en enfermedad coronaria. Y un poco más para cáncer. Y para cáncer son 15 años. 15 años sin fumar para tener la misma incidencia de cáncer de pulmón que un no fumador. O sea, ese es el impacto en esas dos cosas cardiovasculares, por un lado, y en el pulmón, por el otro. Una pregunta más. No tenemos por un tiempo, no sabemos cuánto, la medicación que prometía que mejores resultados tenía en definitiva. Ojo, estuvo en el mercado 14 años. Sí, 15, sí. O sea, no es que fue No es un experimento. discontinuado, no, es una droga aprobada. Y bueno, lo que pasa que después que el medicamento pasa a la parte de aprobación, siempre hay lo que se llama una farmacovigilancia, que inclusive la hacen los propios médicos. Es decir, yo si detecto algún efecto adverso de un producto, el ejemplo lo comunico. el ejemplo más claro lo tuvimos hace poco, se llama ranitidina, cobertura gástrica. No voy a dar las marcas muy famosas las dos, porque ahora todas las marcas dicen se llaman NF, igual, pero con NF atrás, sí. porque es ahora Famotina. Pero esa medicación fue retirada después de décadas, no 17 años, por descubrirse que tenía una baja incidencia, una baja posibilidad de causar cáncer. Y eso fue no en estudios experimentales, no en estudios de investigación, eso es farmacovigilancia. El producto llegó a la farmacia, estuvo décadas en la farmacia y de golpe las estadísticas empezaron a mostrar cosas que los estudios no habían mostrado. Hay cosas que a veces se necesitan mucho más tiempo de lo que uno se imagina para que salte algo. Pero yo hago una pregunta extra, porque no sabemos en realidad cuándo va a volver ni en qué condición. Pero en el mientras tanto, ¿qué le doy al paciente? Bueno, hay algunos fármacos como el bupropión, que en general es un antidepresivo. Que se puede utilizar también como sustituto. Antes de que no estaba la vareniclina, el tratamiento que teníamos era eso. Después aparecieron ya los chicles de nicotina, los parches de nicotina, lo cual yo en lo personal, que tengo bastante experiencia con el tema de cesación tabáquica, no me gustan porque el paciente no se está destetando de la nicotina. No, sigue siendo nicotina. O sea, sigue siendo nicotino dependiente porque el parche, está bien, ingresa por otra vía, pero en general le estamos dando la posibilidad de que tenga nicotina. Entonces, la vareniclina en ese sentido es una droga que no le aporta absolutamente nada y me bloquea el receptor nicotínico. Entonces, tenía una ventaja grandísima y los resultados fueron muy importantes, de tener colegas de 3 paquetes de cigarrillo por día a dejar de fumar. Y actualmente dejó de fumar y no retomó. Así que bueno, nos están haciendo señas, esperemos que el mensaje haya quedado, no al cigarrillo. Los chicos sobre todo no empiecen de jóvenes con el cigarrillo, esa es la población que más se ve afectada, porque aparte de todo esto que hablamos del tabaquismo, puede ser puerta de entrada a otro tipo de sustancias. Y acuérdense que si papá y mamá no fuman, es difícil que un hijo fume. Claro. En cambio, en casa de fumadores, el ejemplo que estamos transmitiendo
va a pasar a la generación siguiente. Sí, que bueno, breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de la edición de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes. Nunca está de más recordar lo que hemos recordado, más allá de que todo el mundo sepa que fumar hace mal. Así que luego de este programa, cualquier consulta que tengan, por supuesto a través de las redes, se las estaremos contestando y los esperamos en la próxima edición dentro de 7 días. Hasta entonces.